Santos, vírgenes y patrones se reúnen una vez al año. Quince imágenes que representan lo más sagrado en la ciudad del Cusco para miles de fieles. De la esquina se tuvo que regresar acá porque no tenía fuerza para caminar. Y él mismo no se explica por qué. Llega acá a la casa, no ha podido tocar, no se ha podido parar de la cama porque más sangre le salía, más sangre le salía. Una hemorragia. Una hemorragia era. Un encuentro único, envuelto en fe y relatos que demostrarían los poderes sobrenaturales de las representaciones culturales y católicas de una población. Un chamán ha viajado por el Perú investigando algunos de los hallazgos más impresionantes, ya sean de origen humano o natural. Esta vez examinaremos los misterios del Corpus Christi y la Asamblea de los Santos y Vírgenes. Todo misterio es una pieza de un rompecabezas aún más grande. Secretos de más de 500 años de edad, ocultos entre esqueletos y rocas. Alejandro Rodríguez llegó a nosotros para descubrir que cada historia tiene un enigma, examinando el límite entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Es posible que haya fuerzas oscuras acechándonos en todo momento? Pues es lo que intentaremos averiguar. Un chamán, vivamos nuestra cultura. El Corpus Christi es una de las festividades más grandes de la región y ciudad del Cusco, que tiene la participación de las 15 imágenes religiosas más representativas de toda la ciudad. Y en esta edición vamos a indagar en las profundidades que envuelven el misterio alrededor de alguna de estas imágenes y que seguramente nos traerán relatos impresionantes en esta edición de Un chamán, vivamos nuestra cultura. La Iglesia Católica celebra el Día del Corpus Christi en todo el mundo tras haber pasado los 60 días desde el Domingo de Resurrección. De modo de que sirve para rememorar la institución de la Eucaristía. Pero en la mítica ciudad del Cusco, esta fiesta es una de las más fervorosas de la región y de la zona sur del país. Esta festividad tiene como escenario la plaza principal del Cusco. El día central está repleto de personas locales, turistas nacionales y extranjeros, que año tras año lo conmemoran. Como atracción principal se tiene a 15 imágenes de santos y vírgenes en procesión. Esta festividad guarda uno de los relatos más increíbles que envuelve este encuentro entre imágenes, donde en el relato popular se detalla que sería una reunión sobrenatural de deidades de la ciudad de Cusco, en Perú. Las crónicas dejan de ser simples relatos para recobrar vida nuevamente. Es por eso que el Corpus Christi y la Asamblea de los Santos y Vírgenes en la Catedral significa la consagración del cuerpo y sangre de Cristo en la Última Cena, celebrado en el mes de junio, 60 días después del Domingo de Pascua. Desde hace siglos se instauró en el Perú, y en el siglo XV, después de la conquista española, obviamente en la mayoría de ciudades del Perú, pero principalmente en el Cusco, donde tuvo una muy buena acogida y gran éxito. ¿Pero a qué se debió este rutilante éxito que no sucedió en otras festividades católicas? Hoy podremos asegurar que debido a dos factores, por la originalidad de la fiesta cusqueña, por un lado, y por el otro debido al contexto preciso en el que ocurrió el incanato, que ya tenía establecido un calendario sacro festivo según Manuel Chávez Bayón. El séptimo mes del calendario era sagrado, porque se celebraba el Inti Raymi. Los ritos se realizaban sobre todo en la plaza central o Huacaipata,
que estaba rodeada de huacas, entre las cuales destacaba el Soturhuasi, donde hoy se eleva el sagrado de la catedral, donde se reunía la población para implorar a sus divinidades que fuesen benignas y ahuyentasen los fantasmas del hambre, la sequía o la guerra. Cuentan que el solsticio de invierno sus momias, que eran sacados en andas soliteras y llevados en procesión por el lado oeste del Cusco, en donde hoy se ubica el distrito de San Sebastián y el distrito de Cusco, conmemorando la mítica entrada de Mamahuaco. Pero esa es otra historia. Luego de este acto se celebraba una gran fiesta. Entonces, se podría decir que el Corpus Christi cusqueño es una de las mayores manifestaciones de sincretismo inca y europeo, porque probablemente reemplazaron las momias por santos y vírgenes, pero siempre con matices y representaciones de tradiciones incaicas. Después de que los cusqueños asimilaron todo esto y de haber aceptado la nueva religión como suya, empezaron a contar sus propias historias, y esta es una de ellas. Cuentan que cada año el Taitacha de los Temblores convoca a sus santos y vírgenes en la catedral. La noche previa a la octava de Corpus Christi, todas las efigias toman vida para debatir sobre el comportamiento de los cusqueños. En un relato por quien se haría llamar Pedro, quien trabajó como ayudante de sacristán de la catedral, siempre ha tenido mucha curiosidad de saber si son reales las historias que cuentan los abuelos sobre hechos sobrenaturales. Pero había una historia que siempre le llamó la atención. En esa historia, en Corpus Christi, se dice que los santos y vírgenes se reúnen para discutir la suerte de los cusqueños. Y fue como se animó a quedarse, porque al día siguiente era la octava de Corpus, donde todos regresan a sus templos. Pero la verdad es que le daba miedo. Es así que le pidió a su amigo, que se llamaba José, si le podía acompañar esa noche y esperar que aquella historia fuera real. El muy temeroso le dijo que no estaba bien desafiar los designios de Dios, pero finalmente aceptó. Y así, esperaron que toda la gente saliera de la catedral y cerraran las puertas, ya que su amigo era sacrista. No hubo problemas aprovisionados con hojas de coca, aguardiente y algunas mantas para poder soportar la noche fría y tratar de estar despiertos. Se acomodaron a un extremo en el segundo piso donde se ubica el coro. Apagaron todas las luces y en ese momento sintieron un escalofrío intenso. No soportaron mucho y se quedaron dormidos, pero un sonido estruendoso los despertó. Una campanada muy fuerte, seguramente la de María Angola, cuando de pronto vieron algo que no correspondía y conmocionó su alma. Las luces se prendían de a pocos, dejando ver la silueta de los santos. Cuando giraron la mirada, vieron algo muy grande moviendo sus brazos. Era el Señor de los Temblores. Sacando sus clavos de las manos, bajó de su cruz. Tomó una manta muy grande y se cubrió. Caminó y se dirigió hacia los santos, quienes también ya habían recobrado vida. Los expectantes no comprendían qué pasaba. No sabían cómo reaccionar. Estaban queriendo despertarse entre sí. Pero él ya estaba mirando toda aquella escena. Realmente sentía que se iba a desmayar. No podía hablar y solo le quedaba ver y escuchar una voz que dijo: bien, ahora que todos estamos reunidos, cuéntenme cómo se comportaron los cusqueños este año. El primero en hablar fue el patrón San Sebastián, quien dijo que los ciudadanos en las fiestas dejan su devoción de lado por los excesos. La Virgen de Natividad dijo: mis parroquianos se han olvidado del verdadero sentido de mi festividad y solo veo peleas y malos actos. Luego,
Fue San Cristóbal quien quejó de que sus fieles lo habían olvidado, ya no veía el rezar a la imagen, sino que se quedaban en la puerta de su templo para hacer fiestas. Es entonces que interviene la Virgen de Belén, que señala: creo que los cusqueños son buenos, a mí no me olvidan, siempre me traen flores y muchas velas a mi altar. Hay mucha gente buena, pero fue en ese momento interrumpida por Santiago, quien dijo que no es verdad. Señor, los cusqueños son pecadores. Yo pido un castigo. Y a ello todos lo apoyaron menos Belén, quien suplicaba por el perdón y una nueva oportunidad. Es en eso que Pedro deja caer sin querer una botella de vidrio. El sonido fue muy fuerte y hubo un silencio inquietante. Solo se da cuenta que Santiago voltea y lo mira. Recuerda, según el relato, que su visión se apagó, y cuando Pedro abre los ojos nuevamente, ya era de día. Y no estaban en el mismo lugar, sino se encontraban fuera de la puerta de triunfo. Si bien esta es una de las historias más contadas en estas fechas, no es la única anécdota que involucra a los santos y vírgenes. En una de las historias se detalla que San Antonio lleva a un jabalí y se dice que al llegar a la casa de San Pedro, su jabalí se escapa. Mientras entra en la búsqueda, es incesante. Los rumores dicen que el animal quedó para siempre en el mercado de San Pedro. Pero también se dice que otra fiera persigue al animal y se trata del león, a quien es protector de San Jerónimo, el doctor. Aquí se ve pues la disputa entre ambos sabios. El que llega a la asamblea sagrada siempre era San Jerónimo. Cuentan los viejos sanjeronianos que antes era el doctor quien iniciaba el corpus, era el que encabezaba la procesión, y que un año el doctor no llegó puntual, y desde aquella vez San Antonio tomó su lugar con San Sebastián. Esa es cosa distinta, porque él es el más joven, el más guapo de todos los santos y el más rebelde. La oveja negra, sus feligreses andan con los pies descalzos. Su casa, su iglesia, en el distrito del mismo nombre, está identificada a espaldas del Cusco. Según detallan las historias, la risueña es la Virgen de Belén, que es conocida por su belleza y su talento culinario. Ella es la que mejor chiriuchu hace. Es más devota, sin embargo, se dice que desprecia un poquito a la Virgen Natividad, la más sencilla de todas en el recorrido. Belén, mirándola de reojo, y comenta: miren a la enana, la que cuida a los niños Natividad. En eso, la Virgen Natividad, humilde pero orgullosa, le responde: seré enana pero honrada. Aunque Belén tiene muchos pretendientes, es San José el más celoso de sus pretendientes. Le molesta de sobremanera San Blas y los celos de San José. También están las historias de la Virgen purificada, a quien la llaman la millonaria, debido a sus innumerables joyas, que como reflejo de aquella hipocresía tan criolla de nuestra religiosidad, la millonaria lleva una pequeña canasta con 2 tórtolos, símbolo de la purificación de los feligreses. Comentan que pese a este aspecto timorato, es ella la más chelera de todas las vírgenes. También está Santa Bárbara, que es esperada con mucha alegría por todos porque en su quepe o manta lleva mucha comida para después de la reunión. Aún así recorre casi 12 kilómetros. Santiago, en cambio, es demarcado por sus costumbres, su carácter. Pero por otro lado, el robusto San Cristóbal es quien se lleva todas las miradas. También está Santa Ana, una de la mejor chicha de jora de la ciudad. Es pues allí donde conocen a Santa Ana, la patrona de las picanterías. Y también se habla mucho de la Virgen de los Remedios,
quien hizo muchos milagros con sus 3, que son los infantes que la acompañan. Se cuenta que las mujeres infértiles le rezan mucho para que esta Virgen, que ella es muy amiga de la Virgen Inmaculada Concepción, o más conocida como la Linda de la Catedral, quien espera junto al Señor de los Temblores la llegada de todos los santos y vírgenes. Además, es la anfitriona de la reunión y su recato equilibra las disputas y chismes de todos los personajes de la procesión del Corpus Christi. Un sentido netamente modélico relacionado con la virtud de cómo, en el vicio, siendo estos últimos los que construyeron un aporte característico a la cultura popular. El Corpus Christi envuelve uno de los relatos sobrenaturales más impresionantes jamás detallados, pero estos santos y vírgenes venerados en las distintas parroquias de la región del Perú realmente tienen conciencia o poder como se les atribuye. En el siguiente video lo averiguaremos.